¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago. Y si se están preguntando, ¿y el domingo de Palmas dónde? También vamos a hablar de eso. Vamos a estar en Santiago, vamos a estar en el libro de Éxodo también. Y vamos a estar viajando a través de algunos evangelios. Nos quedamos la semana pasada en Santiago en el capítulo 1 y vamos a iniciar a partir del versículo 19. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, porque podemos estar juntos, porque podemos leer tu palabra. Dios, te rogamos que tú hables a nuestros corazones. Confróntanos con tu palabra. En el nombre de tu Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar a partir del versículo 19, hermanos. Y me gustaría que pudiéramos pensar en lo siguiente. Hemos estado muchísimas veces, en muchos tiempos, en muchos lugares, en muchas épocas como estas, hablando acerca de el domingo de la entrada triunfal. Hoy muchos lugares celebran o muchas personas celebran eso. Y yo estaba pensando en este título para este mensaje, el cual me parece apropiado, es la farsa de las palmas. Porque estas mismas personas, y que estaban celebrando a Jesús mientras entraban, Jesús tiene que llorar acerca de esta misma ciudad con unas palabras bastante dolorosas. Si solo hoy supieras. Y sería triste que estando aquí, cantando, diciendo santo, sería triste que dijera, oh Dios, Jesús de nosotros, si tan solo hoy supieras lo que es para tu paz. Y supuestamente estas personas sabían lo que era para su paz porque estaban cantando Hosana al Hijo de David y lo estaban recibiendo como un rey, lo estaban vitoreando como un rey, a un rey al cual no querían someterse y que una semana después se iban a rebelar y le iban a gritar, crucifíquenlo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muchos de nosotros hemos estado en días como estos celebrando el inicio de la Semana Santa. Muchos de nosotros hemos estado mensaje tras mensaje y hemos hablado de esto las semanas pasadas. Reunión tras reunión, discipulado tras discipulado, congreso tras congreso, iglesia tras iglesia. Y sería triste que siguiera esa frase sobre nosotros si tan solo hoy supieras lo que es para tu paz. Quiero que podamos considerar un momento Éxodo. Esto lo seguimos viendo la semana, entre semana, pero es exactamente lo que vamos a ver hoy en Santiago. Estaba en el capítulo 30 y 31, antes de 31 y 32. Moisés estaba en el monte hablando con Dios y estaba ahí disfrutando de la presencia de Dios y todo eso. Y cuando llegamos al capítulo 32, la multitud dice, ¿quién sabe dónde está Moisés? Y uno dice, ¿cómo que dónde está Moisés? Pues está ahí arriba hablando con Dios. Y la multitud, no, ya no sabemos qué le habrá pasado. ¿Qué le podría pasar si estaba con Dios? No sabemos qué le pasó. ¿Sabes qué, Aarón? Como no sabemos qué le pasó a Moisés, este varón que nos sacó de Egipto, haznos dioses para que nos guíen. Sé tú nuestro líder, haznos dioses y vamos a seguir el camino. Básicamente lo que les está diciendo, y comentamos esto el miércoles. ¿Para qué nos sirve un líder, un pastor allá arriba con Dios? Nosotros no queremos algo como eso. Queremos a alguien que esté aquí presente para nosotros. Queremos a alguien que nos haga caso cuando queremos. ¿Para qué lo queremos con Dios? ¿Para qué quiero con Dios un esposo? ¿Para qué quiero un esposo que esté todo el tiempo con Dios? Quiero uno presente. Uno que escuche mis berrinches. ¿Para qué quiero una esposa que esté con Dios? Quiero una aquí, que me haga mi sopa. ¿Para qué quiero a alguien con Dios? ¿Para qué quiero hijos que estén ahí con Dios? Quiero que estén aquí. Y vemos que era una congregación buscando algo físico, algo práctico, algo que pudieran manejar, hablar y todo eso. ¿Para qué quiero una religión para qué quiero una creencia, para qué quiero una fe en la que tenga que adorar, servir a alguien que está sentado en el trono? Quiero algo práctico, quiero algo que esté aquí. Y eso es lo que estaba pasando con Moisés, capítulo 32. Llegamos y leemos todo el capítulo 32 y al final del capítulo 32. Bueno, capítulo 32, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Se rebeló el pueblo, lo voy a destruir, vamos a empezar de cero. Y está ahí Moisés diciéndole, no, Dios, por favor, versículo 32, capítulo 32, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, bórrame
de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te ha dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces se habían rebelado. Descendió Moisés del monte, se despachó a varios, mataron a varios que estaban en idolatría. Ahí si quieres puedes tomar, buscar la predicación del miércoles, la del capítulo 32, o darle una leidita. Llegamos al capítulo 33. Checa lo que dice Dios. Jehová dijo a Moisés, está hablando con Moisés. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, y al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra que les había prometido. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por causa de su pecado, por causa de su rebelión, por causa de decir, sí, yo amo a Dios, porque 2 capítulos antes habían dicho, no, nosotros vamos a seguir, todo lo que diga Dios lo vamos a seguir, no importa, nosotros sí queremos a Dios. Siguiente capítulo se rebelan y hacen ídolos. Dios les dice, yo voy a cumplir mi promesa con ustedes. Y tú dices, ¿qué onda? Yo voy a cumplir mi promesa, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Dije que los iba a sacar y los saqué. Dije que los iba a introducir a la tierra prometida y los voy a introducir a la tierra prometida. Voy a enviar mi ángel, los va a llevar, y uno dirá, ay no, pues qué padre, pero yo no voy a ir con ustedes. Porque en la condición actual en la que están de pecado, lo único que sucedería si yo estoy en medio de ustedes es que los voy a destruir. Entonces vayan, entren a la tierra, voy a enviar un ángel, no se preocupen, voy a echar al amorreo, al jebuseo, al eteo, todos esos se van a quitar, pero yo no voy a ir con ustedes. Y muchos dirán, bueno, no hay bronca, pues vamos a darle. Y el pueblo de Dios hizo algo adecuado, o por lo menos se ve como algo adecuado. Lloraron amargamente, porque dijeron, ¿de qué caso tiene la tierra prometida si no estás tú? ¿De qué me sirve la tierra prometida si no estás tú? ¿De qué sirve la iglesia si no está su presencia en medio de ella? ¿De qué sirve el cristianismo si tú no eres mi Señor? Y cuando llegamos a Santiago, una carta dura, estuvimos hablando acerca de la corrección de la disciplina que trae el Señor a nuestra vida. Y cuando llegamos al versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Estuvimos hablando cómo Dios trae pruebas para probar nuestra confianza, desarrollar paciencia. Aquí nos va a hablar de muchas más cosas. Cómo el enemigo lo utiliza para traer tentación. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos vemos involucrados en estas cosas? Si tan solo existiera un Dios. Ah, sí, pero ya te ensañaste conmigo. ¿En serio estás ahí? ¿Por qué no me contestas? Y todo este tipo de respuestas que tenemos de nuestra parte hacia lo que Dios está haciendo, de queja, de, oye, ¿dónde estás, Dios? Y aquí dice, bienaventurado el varón que soporta, no estoy leyendo otra cosa, ¿eh? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para airarse. Si Dios está llevándote a través de alguna prueba, y lo que vas a hablar, lo que vas a decir, no tiene nada que ver con tu posición delante de Dios, aquí dice, mejor calla y detén tu enojo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que te enojes, eso no es caminar en justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, ¿lo puede leer alguien? Y entonces describe una condición. Un grupo de personas, un grupo de creyentes, como lo estamos viendo en Éxodo, que habían visto el mar abrirse y todo lo que ya hemos hablado, y que en la primera oportunidad se habían olvidado de quién era su Dios. Hermanos, no sé si recuerdan a Caín y Abel. Hay algo muy interesante algo horrible en esa historia. Creo que mucho más horrible que el asesinato, porque el asesinato fue la consecuencia. Estaba Caín en la presencia de Dios.
Y en la presencia de Dios estaba imaginando, planeando el asesinato de su hermano. En la presencia de Dios estaba trayendo un sacrificio a Dios, estaba imaginando cómo dañar a su hermano, quebrantando la ley de Dios. Habremos personas que estando aquí estamos imaginando cómo mentir en nuestro trabajo, cómo deshonrar a nuestro esposo o nuestra esposa, cómo engañar a nuestro esposo o nuestra esposa, cómo robar. ¿Será posible? Por supuesto que es posible. Eso es el hombre. ¿Eso es algo que Dios le agrada? Por supuesto que no. Nos enfrentamos el día de hoy a una iglesia cristiana que ha caído en esta condición, en la que dicen amén a todo, en la que pueden decir gloria a Dios, en la que pueden repetir canciones y tener una producción y una forma de cantar que conmueve a personas que incluso no son creyentes, pero que no creen en lo que están diciendo y que no viven lo que están predicando. Tenemos a muchos pastores, tenemos a muchos creyentes, tenemos a iglesias enteras que están en esta condición. Y la pregunta, queridos hermanos, es que si nosotros vamos a tomar el camino que vimos ahorita en Éxodo, ok, vayan. Yo voy a cumplir mis promesas, pero no voy con ustedes. Y que puedas decir, bueno, pues no importa. Está bien, Dios, mientras cumplas tus promesas nos vemos en la vida eterna. Ellos decían, esto no tiene chiste si no estás con nosotros. Ahora, desciende Moisés en el libro de Éxodo, desciende al campamento, le dice a la multitud lo que está sucediendo y ellos hacen luto. Dicen, no, lo que queremos es la presencia de Dios. Había una tienda que no era el tabernáculo que iban a construir, sino era otro, pues era como vamos a llamarlo un centro comunitario donde se juntaban para buscar a Dios. No era el tabernáculo final. Moisés lo toma y ¿sabes qué es lo que hace? Lo saca del pueblo. Levanta su tienda y se sale de donde está el pueblo. Si Dios no está aquí, yo tampoco tengo por qué estar aquí. Y se fue. Y se salió fuera del campamento. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Cuando Moisés pasaba para buscar a Dios en esa tienda que había sacado, se quedaban viendo. Y veían de lejos y decían, ay, mira qué bonita se ve la presencia de Dios, mira cómo baja. Pero ahí estaban. El único que se salió fue Moisés y el único que lo siguió fue Josué. Y el pueblo estaba viendo desde lejos una presencia que no conocían, que no habían experimentado y que por su condición no iban a experimentar. Y muchas personas en la iglesia cristiana ven de lejos una presencia que les gustaría que... Miren, el problema es que muchos piensan que por asentir intelectualmente con algo es como si lo creyeran y no es así. O muchos piensan que por decirlo son hacedores de la palabra y no es así. Muchos piensan que por asistir ya son cristianos y tampoco es así. Esto no es de ninguna forma así. Y muchos dirán, por ejemplo, pero es que, ¿por qué sigue Dios bendiciendo mi vida? Si Dios no bendiciera mi vida, entonces sería que no estoy bien. Es que Dios cumple sus promesas, hermano. Dios cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Hay lugares horribles en los que no se comparten, no tienen nada que ver con Dios y se dicen iglesias. Y uno dice, pero es que la gente sigue convirtiéndose, llegándose allí. Pues sí, Dios es fiel a sus promesas. Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el evangelio sigue salvando, a pesar de que las personas sean horribles. Eso no quiere decir que un lugar esté bien. Es que cantan cosas bien bonitas y se siente la presencia de Dios. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, pero no quiere decir que su presencia esté ahí. Tenemos que entender esto, porque cuando vemos el libro de Santiago, cuando estudiamos el libro de Santiago, ahorita estamos leyendo, dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Dice que semejante es a esta condición el hombre que va a un espejo, se ve ¿y qué? Y olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que la hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es un tipo de persona que viene, escucha un mensaje o hace un devocional en la semana, pero que después, cuando es probado por la palabra, no lo hace. Y entonces, por eso no la recuerda. Porque como al ser probado, no obedece, se le olvida lo que escuchó.
¿Te ha pasado que a veces dices, ay, esto no me acuerdo que lo había leído? Ay, sí es cierto, yo lo había leído. ¿Por qué no lo recuerdas o por qué no lo tienes presente? Porque en el momento de que este conocimiento de parte de Dios es probado, has decidido no obedecerlo. Y por lo tanto caes en la condición de alguien que se fue a ver al espejo. Dice que la palabra es como este espejo en Corintios. Y que nos vemos, refleja quiénes somos y decimos, eso no puede ser verdad. Y nos olvidamos de lo que le leímos. Y pasan los años, y pasan los días, y pasan fiesta tras fiesta, congreso tras congreso, prédica tras prédica. Y seguimos siendo hombres necios, fatuos, como dice la palabra. ¿Cuál es la palabra que utiliza Timoteo? Inexpertos. ¿Por qué? Porque hemos decidido no ponerla en práctica. Ahora, vamos a regresar a Éxodo, vamos a leer un pedacito más. Entonces estamos en el versículo 33 y se sale Moisés del campamento. Y si te gustaría conocer más este capítulo, ya está la predicación de esta semana ahí. Moisés no se sale como, esto es bola de pecadores, sino se pone a rogar por ellos. Y entonces en el versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, quién nos va a acompañar. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Mira lo que pide Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y decíamos que si alguien conocía a Dios, es aquel que habló audiblemente con él y que estuvo en su presencia. Ese hombre conocía a Dios. Pero él dice, si he hallado gracia, muéstrame tu camino porque quiero conocerte más. Quiero hallar gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ¿qué le dijo? Esto era algo que no permitía era algo que tenía Moisés sin descanso. ¿Cómo puedo ir yo solo? ¿Cómo puedo ir yo solo si no vas conmigo? Y eso no lo dejaba dormir. Y Dios le dice a Moisés, ok Moisés, había dicho que no, pero mi presencia va a ir contigo. Cuando nosotros vemos que Dios le dice al pueblo, no voy a ir con ustedes porque si no te puedo consumir, no era un acto de enojo, era un acto de misericordia. Dios les decía, en tu condición actual, lo único que pasaría con mi presencia en ti es que te destruya. Nuevo Testamento, vino nuevo en odres nuevo. Porque si viertes vino nuevo en odres viejo, ambos, uno se destruye y el otro se pierde. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser transformados. Hermanos, necesitamos ser transformados. Qué bueno que te gusten, o por lo menos, no sé, espero que en todos el deseo de estar aquí es aprender y conocer más de Dios y crecer y ser transformados, pero si tu único propósito es porque los domingos hay que ir a la iglesia, necesitamos ser transformados. Porque podrás ver de lejos la presencia toda tu vida, pero no creas que ese día vas a estar en su presencia, porque no lo conoces. ¿Recuerdas la palabra que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre? Que dice, yo nunca los conocí. Entonces, dice aquí, sed hacedores. ¿Cómo? Dios le dice, primero Moisés le dice a Moisés le dice a Dios, muéstrame tus caminos. Vamos a Santiago. Primera cosa, versículo 21. Por lo cual, desechando, ¿qué? Toda inmundicia. Si tú vienes a adorar a Dios y como Caín sabes que vas a regresar a tu inmundicia, eres un desvergonzado o desvergonzada. No puedes estar jugando con esto. No te engañes. Esto no es un juego. No podemos decir voy a adorar a Dios y decirle santo y conducirnos y tratarlo como si Él no fuera nuestro Señor o Él no fuera santo. Dice, primera, desechando toda inmundicia. Ahora, como cuando estábamos leyendo el libro de Hebreos. Cuando dice desechando, ¿es una labor del hombre o una labor de Dios? Hay una parte que es la labor de Dios al morir en la cruz por nosotros, perdonar nuestros pecados y darnos libertad de nuestros pecados. Está la parte del ser humano que es apártate de toda inmundicia, apártate de toda circunstancia, lugar que te lleve a pecar. Toma una decisión, entonces apártate de toda o desechando toda inmundicia. Después dice, y abundancia de malicia, inmundicia y malicia. Y después, recibid. Pudiera parecer obvio, pero ¿qué quiere decir recibid? Haz la parte tuya. Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Entonces, desecha toda inmundicia, desecha toda malicia y recibe la palabra implantada. La palabra que Dios nos ha dado, recíbela, hazla tuya. En otras palabras, obedécela. Si nosotros leemos, si tú estás ahí en tu casa y lees, y Dios te dice algo, hazlo, es hacerlo. Me cuesta trabajo, por supuesto, eres carne, pero ¿qué es lo que Dios ha hecho? Nos ha capacitado. Pero es que ¿cómo? Un acto de fe. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 13 lo estudiamos. ¿Cómo es que un hombre como Abraham podría salir de su tierra? Un acto de fe. ¿Cómo es que un hombre como un hombre como Abraham y una mujer como Sara podrían creer? Un acto de fe. Y nosotros vamos dándonos cuenta que eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, con muchas incapacidades, pero que decidieron confiar en Dios y en el que es capaz para hacer todas estas cosas en nosotros. Es un acto de fe. Entonces, haz tuya con mansedumbre, poder bajo control, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puede suceder que te estés engañando. ¿Dónde está el engaño? En la imagen que nosotros vemos en el domingo de la entrada triunfal. En un grupo de personas que cantan Hosana al Hijo de David y que en unos días crucifíquenlo. Eso es el engaño. El pensar que por haber levantado unas hojitas ya eres su súbdito. Ese es el engaño. El pensar que por unas cuantas asistencias estás de alguna forma relacionado con Él. Esto no es así. Por supuesto que es difícil cuando nuestra vida es probada. Pero ve a los discípulos. Aún ellos que anduvieron con Él, que comieron con Él, que metió el bocado en su boca, tuvieron que tomar una decisión. Y que como algunos dieron ese paso de fe, Dios los rescató. Dios rescató a Pedro de su traición. Judas decidió continuar en ella. Dios rescató a Pablo de su insensatez. Dios puede cambiar vidas. Dios puede transformar quienes somos. Seguimos leyendo. Dice, si alguno más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, en su palabra, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y recuerda, estábamos hablando de nuestra fe siendo probada. Puede describir no únicamente a los que hablan cosas insensatas, sino a aquellos que reaccionan de manera insensata delante de Dios, cuando trae prueba y cuestionas a Dios, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Te animo a que subrayes eso. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de palabras, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces utiliza Santiago este ejemplo como una imagen para lo que está hablando, y es la relación de los hombres y la preferencia que algunos pudieran tener sobre los que tienen dinero de los que no tienen dinero. Y muestra esta imagen, que puedes estar tú muy acá
en tu iglesia, recibiendo a las personas y diciendo que predicas y que eres todo un buen hijo o hija de Dios, pero haces acepción de personas, echando o poniendo a un lado el haber compartido, el haber hecho todo lo que dices, porque estás ofendiendo la ley en un punto, y lo que leíamos en Hebreos, eso te lleva a quebrantarla en todo punto. ¿A dónde quiere ir esto? Vamos a leerlo y ahorita regresamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe sin obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó no por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham. Y subraya el versículo 23 porque Santiago no está diciendo que la fe no sea, no está diciendo que la salvación sea por obras. Él está asintiendo con esto, pero está poniendo, ahorita vamos a llegar a este punto. Pero subraya el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue justificado por la fe. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras, cuando recibió a los mensajeros, y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Muchas veces tenemos esta idea. Cuando preguntamos, ¿qué es la fe? Y muchos que ya se saben el versículo dicen, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la definición de Hebreos, por supuesto, pero fe no es únicamente eso. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, ¿qué es lo que era fe en su caso? Deja tu tierra y tu parentela. Eso era fe. Vemos el caso de Sara. ¿Qué es fe para el caso de Sara? Esperar la promesa a pesar de ya ser una mujer mayor. Nosotros continuamos avanzando y vemos el caso de José. José estaba esclavo en Egipto, como siervo de Potifar y encerrado en una prisión. Y dice la palabra, y el Señor estaba con él. ¿Qué era la fe en el caso de José? Esperar en Dios. Y nosotros vamos avanzando. En cada libro llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la fe en el caso de los discípulos era creer en Jesucristo. Nosotros llegamos a Pedro, que nos dice que fe tiene que ver con algo que esperamos. Juan nos dice que fe es la certeza, Juan nos vemos que la vida eterna es ahora. Santiago es algo Hebreos es la esperanza de algo que ya sucedió. Y aquí llegamos a Santiago y nos dice que la fe produce obras. No puedes decir que crees en Dios, no puedes decir que esperas en Dios, no puedes decir muchas cosas acerca de la fe si esa fe no tiene un fruto. Debe de existir un fruto. Y en el caso de Moisés, ahora sí vamos nuevamente a Éxodo, él decía, yo creo en ti, me someto a ti, por lo tanto, ahorita que descienda del monte, si tú no estás en medio de ese lugar, yo tampoco tengo que estar ahí. La primera cosa, como decía aquí Santiago, aléjate de la inmundicia. Salte de todas las obras infructuosas de la maldad de este mundo. Dice la palabra, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Apártate del mundo. No físicamente, no es que te vayas a vivir a la sierra, sino es apártate de las obras de la maldad. Primera cosa. Después se pone Abraham a interceder por el pueblo. Estamos en el capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No, ya me salté muchas cosas, perdón. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, no tiene sentido la vida si tu presencia no va con nosotros. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido
por nombre. Ahora, Dios les dijo, no voy a ir con ellos. Y después Moisés empieza a interceder por ellos. ¿Moisés convenció a Dios? ¿Quién puso ese deseo en el corazón de Moisés? ¿Quién era el que quería ir con el pueblo? Dios mismo. Y entonces, ¿por qué hizo este otro relajo de decirles no voy con ustedes para después al final sí ir con ellos? Porque no se trata de ir así nomás por ir. Él quería un pueblo transformado para que pudieran disfrutar de su presencia. Y cuando nosotros vemos en el libro de Santiago, cuando dice que la fe sin obras es muerta, y después pensamos, bueno, pero no supuestamente la fe ni siquiera es de nosotros porque es don de Dios. Entonces, ¿dónde está mi parte? Y la verdad es que no hay nada en nosotros bueno para hacer con Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que nos despojemos? Porque Dios quiere que actúes en fe. Pero lo que la fe no es nuestra, no es de Dios. Entonces, no estoy entendiendo nada. Dios quiere estar en medio de nosotros. Dios quiere manifestar su presencia en medio de nosotros. Pero quiere también que aquello que nos está diciendo sea real en nuestra vida. Y en esos pequeños fragmentos en los que tenemos participación, obedezcamos lo que se nos ha dicho. Volvámonos hacedores de la palabra. Él mismo va a poner este deseo. Y tú podrás decir, no, es que yo no lo estoy sintiendo. Apártate de inmundicia. Porque tu condición presente es la razón por la cual no puedes percibir la voz ni la presencia de Dios. Apártate de inmundicia. Y entonces vas a poder percibir ese deseo de agradarle. Apártate de inmundicia. Y si tú estás tan siquiera considerando en este momento, ¿debería de apartarme de inmundicia? Es Dios ya obrando en tu corazón. Leímos en Hebreos, no te endurezcas, porque puede ser que ya mañana no quieras. El día de salvación es hoy. Ahora, hermanos míos, versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando leemos esta porción del versículo 14 al versículo 23 nos damos cuenta de dos cosas. Uno, la salvación es únicamente y exclusivamente por fe. Número dos, la fe tiene una evidencia y son las obras. Sin esas obras, posiblemente nunca hubo un acto de fe. Es decir, una persona que dice, sí, yo creo en Dios, pero su vida atestigua todo en contra de ello, posiblemente no crea en Dios. Porque el aceptar a Cristo produce esas obras. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Ya lo leímos, abogado tenemos para con el Padre. Pero hay una diferencia entre pecamos y me duelo, lo que veíamos, Dios poniendo ese deseo de buscar su presencia, el luto que hizo el pueblo de Israel, o como los pueblos paganos. Pues si ya Dios nos va a destruir, vamos a luchar con todo lo que hay como los filisteos. Me gustaría terminar con esto. Versículo 12 al 18 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Podemos soportar la tentación? ¿Sí o no? Si no, este versículo sería muy cruel, ¿no crees? Que Dios prometiera un premio al cual no puedes acceder. Sería un Dios bastante cruel decirte, mira, esto te lo iba a dar, pero como no puedes, pues te la perdiste. Dios no hace eso. Entonces Dios está describiendo algo, que hay una gran bendición para que el hombre o mujer que siendo expuestos o que la tentación viene a su vida, la resiste. Quiero que veas qué bueno es nuestro Dios, porque no está hablando de toda la guerra, sino está hablando de una batalla. Y dice, si hoy resistes la tentación, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, resistir la tentación está asociado con el amor a Dios. ¿Por qué? Si me aman, guardas mis mandamientos. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es producto de esa carnalidad, de esos deseos en nuestro corazón. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué está describiendo? Completa responsabilidad del ser humano acerca de sus pecados. No es Dios, ni siquiera es el enemigo. Porque muchos dicen, ay, es que el Satanás me metió la cola. El diablo ni siquiera andaba aquí, andaba por China, viendo a quién hacer caer para allá. Tú caíste solo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo cual podemos tener la convicción de que así como con el pueblo o con su pueblo Israel, Él
sigue queriendo estar con nosotros. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ponte a pensar, ¿por qué me ha permitido llegar hasta aquí? Porque Él, si te ha permitido llegar hasta aquí, conocerlo y escuchar esto, no es porque esté enojado contigo o tenga la intención de desecharte, sino porque quiere trabajar contigo. Y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos nos acerquemos y que procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero tú tienes que tener o tomar una decisión. Decir, quiero seguir disfrutando únicamente de los beneficios de ver a Dios de lejos, o no hay nada más para mí que tu presencia. Ese era el pensamiento de un hombre de Dios y es el pensamiento de una mujer de Dios. Eso fue la petición de David. Una cosa he demandado al Señor y esto voy a buscar, que esté todos los días en tu presencia. Eso es lo que quiero, tu presencia nada más. Te animo a que puedas venir el miércoles, vamos a ver esta parte. Y Moisés dice, ok, muéstrame tu presencia. Y Dios le dice, no, porque te voy a destruir. Y Moisés dice, no importa, para mí es mejor tu presencia que la vida. Y te animo a que reflexiones esto en esta semana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú nos amas. Padre, el día de hoy consideramos nuestra propia vida como espectadores, agitando nuestras palmitas, gritando gloria al Rey, pero no comportándonos como tus súbditos, Señor. Padre, te ruego que perdones si en nuestro corazón ha habido esa insensatez, esa necedad de poder pensar que podemos vivir como burladores, sin consecuencia. Perdónanos y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que podamos disfrutar como Moisés y como muchos otros hombres de fe con faltas, con deficiencias, pero buscándote, podamos disfrutar de tu presencia. Padre, como Moisés hoy queremos pedirte, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Si tú no estás en algún lugar, no queremos estar ahí. Apártanos de los demás, haznos tuyos y que pueda haber un fruto visible de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos. Amén.